Prima Games. Es una compañía estadounidense la cual se especializa específicamente en hacer guías oficiales para videojuegos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las guías que esta empresa publica están avaladas por las distintas desarrolladoras que le prestan sus IPs, por lo que pueden considerarse material verídico y confiable, ¿verdad? Bueno, la verdad es que no. Sinceramente, estas guías pueden resumirse en un desorden de datos sueltos, trucos y secretos en los videojuegos, pigmentados con las interpretaciones poco confiables que el autor de la misma tenga acerca de la historia que se presentó en su dicho juego. O sea, en esta guía, todo lo que no sean hechos objetivos, como una vida oculta, una mecánica poco conocida o una transcripción literal de la historia, debería ser totalmente ignorado, dado que el filtro de objetividad que Prima Games impone a sus escritores es mínimo. Pero Nokia, ¿tú cómo puedes saber esto? Mira, esto se hace obvio al momento de ver que esta guía da datos erróneos en cuanto a la historia o capacidades de tu protagonista que se desmienten con solo jugar el tutorial. Eso es una exageración. De nuevo sacando las cosas de contexto. Super Mario Galaxy Prima Official Game Guide. Esta pequeña y tierna estrella aporta a Mario de increíbles habilidades tales como sobrevivir en el espacio. Y con eso es suficiente. Si no jugaste Mario Galaxy, seguramente este dato para vos tiene sentido. Pero si lo hiciste, seguro te das cuenta que este dato se refuta con tan solo jugar los primeros 10 minutos de juego. Es más, ¿recuerdan que dije dan datos erróneos que se desmienten con solo jugar el tutorial? Bueno, mentí, porque esta cinemática va antes del tutorial. Y seguro me dirás, Nokia, Es un caso aislado. no es así. No leí muchas de estas guías, pero todas, absolutamente todas las que leí, tenían como mínimo un error notable fácil de desmentir. Como por ejemplo, Guía de Sonic Unleashed. Dicen que Sonic es supersónico, a pesar de que, a este punto, no solo superó el nivel hipersónico, también superó la velocidad de la luz. Guía de Sonic 2006. Dicen que Solaris es planetario. ¿Eso siquiera tengo que explicarlo? Guía de Super Paper Mario. Dice que todo el juego transcurre en un solo universo, a pesar de que no es así. Está bien, las guías cometen errores, pero eso no significa que no sean una fuente confiable en lo absoluto. de hecho, sí, significa eso. Es más, las propias guías, en su contraportada, le ponen un aviso de que nada de lo escrito ahí es confiable. Prima Games se ha esforzado en determinar que la información contenida en este libro sea correcta. Sin embargo, la publicadora no se hace cargo de lo expresado o implicado, de la veracidad o la integridad del material de este libro. ¿Cómo pija nosotros vamos a confiar en un material en el que ni siquiera ellos mismos confían? Pero Nokia, esa advertencia también dice que Prima Games se ha esforzado en determinar que la información es verídica. No puedes hacerles la cruz de tal manera. solo por unos pocos errores. Solo por uno... Ok. Imagínate que en tu ciudad hay una montaña rusa. Esta montaña rusa es infame por tener mínimo 3 accidentes por día. Sumado a esto, en la boletería, antes de subir, tenés un cartel que te advierte: la compañía nos hace cargo de cualquier tipo de malestar, daño o accidente fatal que puedas sufrir durante el recorrido. Lo primero que se te viene a la cabeza con esta imagen mental es: ¡mierda! Esa montaña rusa va a terminar quebrando. Y así fue, Prima Games cerró sus puertas. Pero volviendo al tema, teniendo esta nueva perspectiva, sabiendo que no tenés forma de saber cuándo va a ocurrir el próximo accidente, ¿vos tendrías la descarada osadía de llamar a dicha montaña rusa segura o confiable? XD. Entonces, como pija, vas a decir que Prima Games sigue siendo confiable y que todavía podemos seguir tomando algunos de sus argumentos, cuando fácilmente podrían estar mintiendo o equivocándose, como ya lo han hecho en el pasado. Sí, me da igual su mala reputación y sus estadísticas, yo me voy a subir de todas formas. Bueno, ¿se lo advertí?